No venimos en blanco, ya lo sabemos, venimos con muchas creencias, ahora está demostrado científicamente que venimos con creencias heredadas. Se hizo un estudio con ratones a los que se les daba descarga eléctrica al acercarse a la flor del cerezo. Luego se dieron cuenta que había modificaciones a nivel cerebral y en el esperma. Y pensaron, vamos a que estos tengan descendencia, a ver qué pasa. Bueno, la segunda generación heredó el trauma, es decir, los hijos, sin haber sido nunca sometidos a la descarga eléctrica, tenían aversión a la flor del cerezo. Y dijeron, wow. En ratones. En ratones. Heredaban ese trauma en un 68%. Pero, ojo, la tercera generación, los nietos, sin haber nunca sido sometidos a esa descarga, heredaron el trauma en un 100%. Es decir, podemos venir con traumas heredados de nuestros abuelos. Hay que analizar muy bien trastornos de conducta alimentaria. Gente que se pone delante de un plato y empieza a comer como si no hubiera un mañana. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿qué necesidad? Puede ser que un abuelo tuyo pasase hambre. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Begoña del Campo hasta que se nos hizo. Por fin. Desde España, una extraordinaria psicóloga, pero con una historia tremenda. Sí. Platícame. ¿Cuáles han sido las partes de tu vida que te llevaron a la experiencia que tienes ahora? Bueno, pues Nayo, yo digo que he vivido muchas vidas en una vida. Sí, tengo muchas vidas dentro de una vida porque a lo largo de mi existencia he ido reinventándome muchísimas veces y soy un claro ejemplo de que el orden de los factores no altera el producto. Quiero decir, yo, por ejemplo, tuve a mis hijos con 21 años, ya tenía 2 hijos. ¿Con 21 años tenías 2 hijos? Sí, ahora mismo tengo 3 nietos ya. y claro, pues estudié la carrera de psicología hace 10 años aproximadamente, es decir, con 41 años empecé a estudiar psicología, luego hice un máster en neuropsicología, me especialicé en eso. Y anteriormente pues, he tenido restaurantes, he tenido una inmobiliaria, siempre me ha encantado emprender. Luego decidí montar una escuela de conductores profesionales. ¿Una escuela de conductores? Profesionales. Es decir, yo enseñaba a conducir camión y autocar, trailers. ¿Trailers? Sí. ¿Y quién te enseñó a ti a manejar trailers y autocar? Pues en una academia aprendí. Ajá. Y luego pues yo monté mi propia academia. Es decir, me compré un camión, un autocar, y luego una cabeza tractora con un semirremolque, es decir, un tráiler, y a partir de ahí pues empecé a enseñar a conductores profesionales. Es decir, he sido una mujer dentro de un mundo muy masculino. Entonces he tenido que potenciar mucho esa energía masculina, que todos tenemos energía masculina, femenina, ¿no? Entonces en ese caso, en ese sentido, he tenido que trabajar mucho esa energía, ¿no? Y entonces he tenido una vida muy peculiar y me gusta mucho transmitir eso, que nunca es tarde para nada. Bueno, tú eres un claro ejemplo, a mí me encanta tu energía. Gracias. Y me parece maravilloso el poder dar esa esperanza a las personas, ¿no? Es decir, el decir nunca es tarde. Hay muchas cosas. Hay una frase que me parece maravillosa que es con los pies en la tierra pero mirando a las estrellas. Es decir, hay que ser optimista con ese punto realista de a dónde podemos ir y qué podemos conseguir. Y ahora, a día de hoy, mi sentido vital es aportar valor, democratizar lo que aprendo. Es una manera de decirlo. Es decir, me encanta estudiar, siempre me ha gustado mucho, soy muy curiosa. Ahora con la inteligencia artificial es una locura, porque es maravilloso para las personas que somos curiosas. Yo me pongo con ChatGPT a hablar y le pregunto cosas y tengo conversaciones y digo, ¡ay, este estudio! Entonces es como maravilloso, estamos en una época de expansión a la hora de aprender y luego intento aterrizar al máximo lo que voy aprendiendo en el mundo de la neuropsicología para mejorarle la vida a las personas. Darte tips para que tú estés bien, que entiendas tu maquinaria mental, que entiendas cómo funciona tu cerebro, para que comprendas muchas cosas y de esa manera puedas tomar cartas en el asunto y vivir muchísimo mejor, que es de lo que se trata, aportar valor. ¿Qué te lleva a estudiar psicología? O sea, dentro de tantas actividades que has tenido. He tenido muchas actividades y siempre me ha apasionado el mundo mental. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Por qué muchas veces tomamos decisiones que luego, desde un punto que pensamos que es racional, pero luego detrás lo que está mandando es la parte emocional, es decir, el sistema límbico? Luego eso lo vamos a desarrollar un poquito, si te parece. Pero siempre me ha apasionado entender cómo funciona la maquinaria mental. Somos un laboratorio con piernas todos. Es decir, tenemos la posibilidad de autoobservarnos, de entendernos, y hay un clic donde que todo ser humano que tenemos esta inquietud hacemos, y es cuando dejas de mirar fuera y empiezas a mirar dentro, cuando volteas la mirada hacia ti, cuando asumes la responsabilidad de tu vida. Y entonces a partir de ahí dices, wow. ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos llegar a ese punto? Porque el cerebro no quiere modificar. Es decir, el cerebro está cómodo. El cerebro, cuando tú le das de comer, cuando tú le das lo que necesita para sobrevivir, a partir de ahí ya se quiere quedar cómodo. Todo lo que sea hacer un esfuerzo por cambiar o hacer un esfuerzo por conseguir, lo vive como una amenaza. Entonces es más fácil echar balones fuera, es decir, culpar al resto, que asumir la responsabilidad de tus propios actos, porque eso implica que hay que modificar conductas. Y es más fácil quedarte en tu zona de confort, ¿no? Como se dice habitualmente. Pero fíjate, Begoña, qué interesante, porque siempre estamos buscando aprender hacia afuera, desde afuera. Y nunca aprendemos desde lo más valioso que tenemos, que es nuestro propio interior. Totalmente. Esto es un error de la educación en todos los países del mundo, yo creo. Nos enseñan el mundo exterior, nos enseñan historia, nos enseñan materias, está muy sobrevalorada la inteligencia académica, pero no se le da apenas importancia a la inteligencia emocional. Entonces somos seres que no nos comprendemos a nosotros mismos, y eso genera muchísima infelicidad. Cuando uno no entiende lo que le está pasando, cuando aprendes cómo funciona tu maquinaria mental y aprendes, sobre todo, Nayo, que el cerebro es plástico. Ya lo dijo don Santiago Ramón y Cajal en 1906, Premio Nobel de Medicina. Dijo, todo ser humano, y ahora viene lo más importante, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Tal cual. O sea, imagínate, Nayo, cuando un niño en la infancia está en un ambiente hostil, ya no vamos a hablar ya de casos más extremos, simplemente hostil, su amígdala derecha, la amígdala, hablamos de la estructura cerebral, ¿vale? Por ejemplo, la confunde con las amígdalas, no. Su amígdala derecha se hipertrofia, como un músculo que se desarrolla más, es decir, se hace más grande. Eso hace que de adulto sea una persona más explosiva, más reactiva. Pero es que eso se puede revertir. Es decir, tú puedes venir de una infancia muy traumática, pero existen opciones para que tú trabajes tu cerebro y puedas hacer que esa amígdala reduzca el tamaño literalmente. Porque hoy en día tenemos máquinas de resonancia magnética funcional. Es decir, tú metes un ser humano en una máquina, estudias su cerebro, y imagínate, Nayo, que a ti te meten en esa máquina, estudian tu cerebro y ven el tamaño de tu amígdala derecha. Luego tú empiezas a hacer cosas como deporte, meditación, tu alimentación la cuidas, escuchas música, abrazas, bailas. Fíjate qué cosas te estoy diciendo, tan bonitas. Eso hace que si tú vuelves a ese, agradeces, el agradecimiento es maravilloso, porque engrosa la corteza orbitofrontal izquierda, que es la parte izquierda del ojo. Todo eso hace que esa amígdala vaya perdiendo volumen, literal. O sea, pierde células, pierde neuronas. Y empiezas a tener más paz. Claro. Empiezas a funcionar de una manera diferente, empiezas a tener más paz. Y eso es a lo que yo me dedico, a enseñarle a las personas que eso que te pasó en el pasado, que no lo podemos... yo soy muy fan de reescribirlo, que significa contarlo diferente, porque al final la memoria es muy constructiva. O sea, lo que te pasó, pasó, pero es cómo lo cuentas. Justo, como tú lo cuentas. Tú puedes cambiar tu historia contándotela diferente. Tu cerebro no distingue si lo que tú le estás contando ¿es verdad o es mentira? Es decir, no, si es real o no. No lo distingue. Entonces yo lo primero que hago es cuéntate una historia diferente. Cuéntate algo diferente. Intenta buscar, usa el humor. Si es que mi mamá me decía... Sí, ok, esto sucedió bien. Ya está. Sal de víctima, cuéntate una historia diferente. Ríete, usa el humor. Y eso transmuta tu cerebro. Tu cerebro no entiende. Tu cerebro te propone pensamientos según tu sistema de creencias. A mí me gusta mucho contarlo, Nayo, como si fuera un iceberg, ¿vale? Imagínate, la conducta de un ser humano es como un iceberg.
donde la parte sumergida, la que no vemos, abajo del todo está tu sistema de creencias, lo que tú crees. ¿Sí? Según lo que tú creas, tu cerebro te va a proponer pensamientos. Según sean tus pensamientos, así van a ser tus sentimientos. Según tus sentimientos, tu conducta. Y según tu conducta, tu realidad observable. Luego, modificar los pensamientos es muy difícil, porque si por debajo tu sistema de creencias no lo modificas, vas a seguir igual. Y eso está en la parte inconsciente, que es el hemisferio derecho. Existen diferentes modelos para explicarlo, pero el más simple es el que te voy a explicar. Tú nacemos, venimos al mundo, no venimos en blanco, ya lo sabemos, venimos con muchas creencias, ahora está demostrado científicamente que venimos con creencias heredadas. Se hizo un estudio con ratones a los que se les daba descarga eléctrica al acercarse a la flor del cerezo. ¿Sí? Luego se dieron cuenta que había modificaciones a nivel cerebral y en el esperma. Y pensaron, vamos a que estos tengan descendencia, a ver qué pasa. Ha habido modificaciones en el esperma. Bueno, la segunda generación heredó el trauma, es decir, los hijos, sin haber sido nunca sometidos a la descarga eléctrica, tenían aversión a la flor del cerezo. Y dijeron, wow. ¿En ratones? En ratones. En el 68%, si no recuerdo mal. Heredaban ese trauma en un 68%. Pero, ojo, la tercera generación, los nietos, sin haber nunca sido sometidos a esa descarga, heredaron el trauma en un 100%. Es decir, podemos venir con traumas heredados de nuestros abuelos. Hay que analizar muy bien, por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria. Gente que se pone delante de un plato y empieza a comer como si no hubiera un mañana. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿qué necesidad? Puede ser que un abuelo tuyo pasase hambre. Puede ser. En España yo lo digo. Con la guerra civil, imagínate, puedes de repente sentir celos patológicos cuando a nivel racional o jamás te han engañado, ni te han mentido, ni te han traicionado. Y tú dices, no entiendo de dónde te ven. Tú puedes venir de una abuela. O sea, no venimos en blanco. Eso es lo que quería transmitir. Luego, el cerebro de un niño, el hemisferio izquierdo, viene apenas desarrollado. Lo que grabamos lo grabamos en el hemisferio derecho, que es el inconsciente. Imagínate, el mundo inconsciente. Luego ahí grabamos muchas cosas de la infancia y cuando somos 6, 7 años se empieza a desarrollar más las conexiones del hemisferio izquierdo. Pero lo peor de todo es que luego no podemos acceder a la parte inconsciente. Imagínate, es como si tú vas en un coche, Nayo, tú solo, Nayo, y tú dices, va, yo quiero ir para allá. Pero a tu derecha hay un copiloto invisible que es tu hemisferio derecho, tú no lo puedes ver, que es tu mundo inconsciente. Y de repente pegas un volantazo y te vas para otro lado. Y tú dices, Dios, pero si yo quería ir para allá. Ya, pero tu parte inconsciente quería ir allá. Luego es muy interesante transmitir que existe ese mundo inconsciente, que muchas veces pensamos que hacemos las cosas desde la razón y no. Lo hacemos desde esa parte más emocional y luego lo justificamos desde la razón. Luego lo justificamos. Por ejemplo, la adicción al móvil que tenemos. Bueno, hay muchos temas en esto, ¿no? Es muy apasionante, pero a mí lo que me gusta muchísimo transmitir es que no somos de ninguna manera, sino que vamos siendo. Somos presente continuo. Somos seres en constante evolución, no estamos determinados en absoluto. Por lo tanto, si no te gusta como eres, cámbialo. Y lo cambias cambiando la historia. Contándote una historia diferente. Cualquier trauma, cualquier situación que tengas en el inconsciente, ¿lo puedes trabajar y ser diferente? Casi cualquiera, porque hay traumas muy profundos, heridas muy profundas. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, abusos en la infancia. Ahí la hipertrofia de la amígdala derecha es desproporcionada. ¿Estamos predeterminados? No. Por ejemplo, si esa persona que sufrió abuso en la infancia luego tiene un entorno amoroso, imagínate que conoce una persona y esa persona es muy amorosa y tiene una infraestructura, un entorno completamente distinto al que tuvo en la infancia. Esa amígdala, es maravilloso esto. Me emociona porque esa amígdala reduce el tamaño. Engrosa la corteza frontal, ¿no? La corteza orbitofrontal izquierda, la corteza frontal. Es decir, hay más células ahí que son las que... Es el CEO del cerebro, ¿vale? Es el freno. Es como si fuera un vehículo que tienes el gas y el freno, pues ese es el que te frena, el que te calma, el que te pausa. Prácticamente todos. Eso sí, hay que hacer un viaje a la infancia.
Lo primero que hago, ¿Con hipnosis o cómo lo haces? Yo trabajo con audios. O sea, me grabo mis propios audios y luego, pues, yo, por casualidad, esto fue muy, muy casual, empecé a grabármelos para mí, para trabajar la visualización, que es una de las herramientas más potentes que existen. El tema de la visualización. El cerebro no distingue si lo que tú estás pensando es real o no. Partiendo de ahí, o sea, es infinito lo que tú puedes llegar a conseguir con la visualización. Entonces ahí empecé a grabarme. Esto es muy curioso porque lo que yo hago, y lo sigo haciendo y lo recomiendo mucho a todas las personas que nos estén viendo, es un ejercicio maravilloso. Si tú quieres vivir algo, primero escríbelo. Cuando lo escribimos, trabajamos una parte del hemisferio izquierdo que conecta muchísimo con la emoción, ¿no? Normalmente el derecho es el de la emoción, pero esa parte concreta del izquierdo conecta mucho. Luego escribes tú lo que tú quieres vivir, lo que tú quieres visualizar como una escena de cine, con todo lujo de detalles. Tiene que ser una escena concreta que involucre al máximo los sentidos. Eso lo escribes a mano. Luego te buscas una música en determinados hercios, ¿vale? 465, por ejemplo, ¿no? Y ahí tú te grabas con tu voz, una voz pausada, ¿sí? Y luego eso te tiene que dar placer oírlo, porque es tu sueño, es lo que tú quieres conseguir, es donde tú quieres llegar. Y tú te lo pones y cierras tus ojitos y te oyes y entonces sonríes y dices, wow, y haces ese viaje. Tu cerebro no distingue si lo estás viviendo en verdad o no. Y ahí se produce la magia. ¿Por qué? Porque activas una parte del cerebro que se llama sistema reticular activador ascendente. Es el filtro atencional. Nayo, si tú y yo estamos por ahí y estamos en el mismo espacio, tu mente, tu cerebro se va a quedar va a captar diferentes detalles y el mío otros. Y eso va a depender, primero, de tu sistema reticular activador y luego de tu sistema de creencias. Por ejemplo, tú dices, me voy a comprar un coche rojo de tal modelo. Y de repente por la calle tú no paras de ver ese tipo de coches. ¿Por qué? No hay más. Simplemente has orientado ese filtro a esa información. ¿Qué sucede cuando visualizas? Que estás orientando tu filtro a las oportunidades que te lleven a ese punto que tú estás visualizando. Verás oportunidades que no veías. Conocerás personas que no hubieras conocido. Eso es activar el filtro. Esa es la magia de visualizar. No es nada esotérico, es ciencia. Es enfocar tu mente, es como un puntero láser, ¿vale? Quiero ir ahí, va, allá. Eso es la magia. O sea, piensa, escribe y graba. Y después escucha y cambia. Escucha con emoción, y esta es la clave. Conecta. Tu cerebro, cuando se emociona, es como un niño pequeño. Yo digo que el cerebro es como un niño pequeño que está esperando a ser educado siempre. Toda la vida. Por eso la vida no para de traerte situaciones para que tú aprendas. Cuando la vida te trae algo, eso tú lo sabes, cuando la vida te trae algo dices, a ver, ¿qué tengo que aprender yo aquí? Esas personas que dicen, es que siempre me encuentro con el mismo tipo de personas. Y tú dices, bueno, analízatelo. Es decir, ¿qué tienes que aprender para que no te las encuentres? Claro, ¿qué te está queriendo decir la vida? ¿Qué te está queriendo decir? Tal vez te encuentras con personas que te traicionan. Es porque tu sistema reticular, es decir, tu filtro atencional, todo el tiempo está captando a aquellas personas. Entrarás en una sala con 1000 personas y te vas a fijar en esas 10 personas que son las que justo te van a mostrar tu herida. Entras en una sala, imagínate, Nayo, 1000 personas y resulta que tú tienes la herida de traición. Es decir, a ti siempre te encuentras con personas que te traicionan. Es como el carro rojo. Es como el carro rojo, justo. Es decir, tu filtro, tu cerebro, tu sistema reticular va a hacer que te fijes en esas 10 personas. O sea, es lo que pasa con las relaciones tóxicas. Justo, ahí quería ir. Si resulta que tú sentiste que tu infancia no fuiste valorado, siempre vas a fijarte en personas que no te van a valorar. Porque la vida lo que te está indicando es que tienes que aprender a quererte y a valorarte tú. Porque esa es la enseñanza primaria y primigenia. Si tú no te quieres, si tú no te enamoras de ti, nadie se va a enamorar de ti. El mundo se enamora de ti cuando tú te enamoras de ti. Y nunca nos detenemos a enamorarnos de nosotros. Buscamos el amor por fuera. Es lo mismo que decíamos hace rato. O sea, siempre estamos buscando por fuera. Sí. Buscamos trascender lo que no se nos dio. Es decir, si tú piensas
sientes, aunque de facto no sea así, si tú sientes que no se te dio cariño en la infancia, tú buscas que otro u otra te dé lo que tu mamá, tu papá no te dio. Y buscas trascenderlo. Y yo siempre veo personas con la misma dinámica, el mismo patrón. Y yo hago mucho zarandeo emocional. Yo no valido la victimización. No. Tienes que crecer. Tienes que ser el adulto que se haga responsable de ese niño que está dentro de ti, pidiendo que le den lo que no se le dio. Cuando hay dos adultos discutiendo, no son los adultos, son los niños que hay dentro. Es un niño interior. Cuando yo hablo del niño interior, hablo de la memoria emocional, de la amígdala, del sistema límbico, el cerebro emocional, ¿no? Entonces, al final, esa regresión, que no es exactamente una regresión, lo que yo hago un trabajo muy bonito, que es el trabajo del niño, lo llamo reprograma tu niño interior. ¿Sí? Ok, platica. Entonces, lo que hago es un audio donde les llevo a la persona a esa época, una regresión, ¿sí? Y luego hay otro audio donde los pongo delante de su niño. Y ahí tienen que hablar al niño. Y tienen que comunicarle lo que no se le dijo, darle lo que no se le dio. Y decirle, yo estoy contigo, no estás solo. Ahora hay un adulto a cargo que soy yo. No tienes que buscar fuera validación, no tienes que buscar fuera que te quieran, no tienes que buscar fuera que te validen o que te hagan sentir importante. Eres importante, eres digno. Y eso hace que tu amígdala, que tu memoria emocional sane, pero no porque otro la sane, sino porque tú te haces responsable de ese niño que vive dentro de ti. Hay que hacerlo desde el puro amor, desde el amor. Es decir, no te puedes enfadar contigo cuando no lo haces como quieres o como te gustaría, sino tratarte con mucho amor, con mucho cariño. A mí me gusta mucho mezclar neurociencia con sabiduría tradicional, ¿no? Esto me parece maravilloso, acercar esas posiciones. ¿Cómo las logras juntar? Por ejemplo, con este experimento que te he comentado de los ratones, ¿no? Este experimento, cuando habla a las personas de ¿cómo se llama? Constelaciones familiares y cosas así, que son cosas como muy esotéricas, ¿no? A día de hoy dices, no, es que no lo son. Es que esto es real, es que esto es ciencia. Y podemos explicar, Nayo, de la realidad apenas un 0,0.5, nada. O sea, de todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestro cerebro capta, por este filtro atencional, es imposible que el cerebro capte todo lo que hay, capta un 0,05% de lo que hay. Luego eso lo pasamos por el filtro de nuestras creencias. Y en base a eso, tu cerebro te propone pensamientos. Te propone un pensamiento que va a depender de tu sistema de creencias. O sea que lo que vemos y lo que pensamos y lo que creemos no es real. Es una propuesta de tu cerebro. Tu cerebro te va a proponer pensamientos según tu sistema de creencias. Entonces es todo... Claro, sabemos tan poco de la realidad. Tenemos un sistema perceptivo humano tan limitado para medir la realidad. Tantas cosas que sabremos en un futuro, que vamos a ir descubriendo en un futuro, cuando la ciencia vaya avanzando. Que esto es maravilloso, a mí me apasiona. Cuando hay estudios ahora que vinculan, que demuestran cómo el corazón habla con el cerebro. Esto es maravilloso. El corazón habla y el cerebro responde a nivel eléctrico. Esto es brutal. El intestino, el eje intestino-cerebro, cómo el cuerpo se comunica constantemente con el cerebro. Hay más mensajes del cuerpo al cerebro que al revés. Esto cuando Descartes dijo que pienso, luego existo, desvinculó lo que es la mente del cuerpo. Y ahora la ciencia está diciendo, no, señores, es que hay una comunicación continua. Es que tu cerebro le habla, tu corazón le habla a tu cerebro le responde, tu intestino le habla a tu cerebro, tu cuerpo entero le habla a tu cerebro. Es muy importante tomar conciencia del cuerpo. O sea que nuestro trabajo es cambiar nuestro sistema de creencias para cambiar nuestra realidad. Justo. No se puede explicar y sintetizar mejor. No se puede sintetizar mejor lo que te acabo de explicar. Exacto. Cuando cambiamos nuestro sistema de creencias, cambiaremos nuestra realidad. Si yo creo que el mundo es amable, el inconsciente te hace a todo amén. Tú dices, a todo, amén. Te dice, uy, la gente es muy hostil. Te va gente hostil. Uy, es que todo el mundo me trata mal. ¡Bum! Es que al final, cuando tú cambias tu sistema de creencias, tú sales al mundo agradeciendo
porque esto ya cambia directamente tu mood, ya cambia directamente tu filtro atencional. Sí, vives de una manera pacífica y agradeciendo a todo el mundo en vez de estar mentando madres en cada momento. Efectivamente, me gusta mucho lo de mentando madres. Sí. Efectivamente, o sea, nosotros, si tú sales a la calle antes de salir al mundo, dices, wow, qué afortunada soy, qué afortunado soy. Ya cambias totalmente este sistema perceptivo, el foco, el filtro. Tu cerebro te va a proponer pensamientos amables. Porque es que no hay dos maneras de funcionar en el mundo. No hay 20.000 maneras de funcionar en el mundo, Nayo. Hay dos. En el cerebro hay dos vías, ¿vale? Desde lo que es la parte emocional a la parte racional. Dos vías en ese sentido. Hay una vía que es la vía del amor, que sería la del vínculo, y la misma es la vía de la defensa. Es decir, el cerebro tiene como dos modos, el sistema límbico. Te lo explico no quiero ponerme muy técnica, simplemente imagínate una cebolla con 3 capas. La capa más, digamos, lo de dentro del todo sería el hipotálamo, que es como un guisantito, que ese es para las funciones vitales básicas en tu cerebro. Ese hace que respires, todo, la homeostasis, todo. Ese es brutal, la cantidad de cosas que hace, que es el cerebro reptiliano. Sí, el de las constantes vitales y demás. Luego, filogenéticamente, es decir, evolutivamente, se desarrolla la siguiente capa, que es el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Y luego la última es el cerebro moderno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las creencias, sobre todo, nos vienen de esa parte emocional, de la segunda capa. Esta segunda capa, el cerebro límbico, sirve para 2 cosas fundamentalmente. Para procrear, reproducirnos, vincularnos, la ruta del amor, para defendernos de las amenazas, la ruta del miedo. O sea, amor y miedo. Y miedo. O sea, podemos funcionar desde el sistema límbico en 2 modos. Es como on-off, ya está. O sea, no hay 50 posiciones en el sistema límbico. El amor o el miedo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno ve noticias, que esto es algo que por favor la gente module, cuando uno consume a nivel mental, hay 2 puertos de entrada, que es lo que uno consume de fuera y lo que uno se dice de dentro, ¿no? Eso sería. Entonces, el consumir mucho, el mirar mucho lo que consumimos a nivel mental, esto es muy importante. Porque vivimos en estas 2 polaridades. Es interesantísimo invertir la polaridad del sistema límbico. Interesantísimo. Cuando uno agradece, cuando uno se levanta por la mañana y dice, wow, qué suerte tengo, estoy viva. Yo lo hago, es mi ritual. Yo vivo con mi perrito, con mi gatito. Lo primero que hago, me levanto, vivo en un ático maravilloso en Palma de Mallorca, maravilloso, unos ventanales altísimos. Entonces yo abro los ventanales y veo el día y digo, qué suerte tengo, qué afortunada soy. Y vienen los 2 animalitos, deben notar mi energía. Entonces es como gracias al mundo, gracias vida, gracias a mi cuerpo por sostenerme. Eso hace que mi sistema límbico, la gente que te agradezco, bueno, pues hay una base científica ahí. Lo que hago es directamente pongo mi sistema límbico en modo positivo. Si yo me levanto y me pongo a oír noticias o a scrollear o a consumir chatarra mental, entonces ya tengo mi sistema límbico en modo negativo. El cuerpo es muy adicto a lo negativo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos sobrevivir evolutivamente. El cerebro siempre va a buscar lo negativo para protegerse de las amenazas externas. Somos seres que vivimos con un cuerpo y una biología primitiva en un mundo moderno. Por eso hay tanta insatisfacción, Nayo. Por eso hay tantas personas insatisfechas con su vida o tienen miedo y no entienden por qué. Buscan la amenaza y no entienden por qué. Y lo que hay que hacer es entender por qué y luego perdonarnos y reírnos. El humor es maravilloso. Yo cuando pillo a mi cerebro quejándose, fíjate que digo, no hablo de mí, hablo de mi cerebro. Le digo, hey, ya, no te quejes, ya estamos. Y entonces es como si yo saliera de mí misma y mirase mi cerebro y le dijera, no, tranquilo, todo está bien, no te preocupes, todo está bien, tan calma. ¿Nosotros podemos controlar el cerebro? ¿Controlar el cerebro? Sí, claro. Tenemos libre albedrío. Es maravilloso, somos muy libres a la hora de controlar los pensamientos que nos propone nuestro cerebro. Nuestro cerebro, igual que el corazón, bombea sangre, igual que los pulmones bombean aire, el corazón está diseñado para proponer pensamientos. Y además, él te va a proponer pensamientos en función, insisto, de tu sistema de creencias. Pero hay una cosa muy bonita, y es que si tú no prestas atención a determinados pensamientos, deja de proponértelos.
Es decir, imagínate que hay un pensamiento de queja. Y tú, todo el tiempo que oyes el vecino caminando por arriba, te quejas. Joder, vecino. O es que no sé qué. El cerebro entiende que es un pensamiento útil. Tú lo estás usando mucho, pues será útil. Entonces él te lo propone y te lo propone y te lo propone. Pero si tú es como la inteligencia artificial. Es como el algoritmo de Instagram también. O sea, es decir, tú, por ejemplo, scrolleas y si a ti te gusta el tenis, tú dices, te paras y todo te va a el salir rato tenis. Entonces te dices, todo el rato tenis. Dices, no lo entiendo cómo a la gente no le gusta el tenis si todo el tiempo salen cosas de tenis en Instagram. Y entonces polariza mucho, ¿eh? El algoritmo polariza mucho. Pues tu cerebro es como el algoritmo de Instagram. Te propone lo que más usas. Lo que más piensas, más te lo va a proponer. Entonces, ¿qué sucede? Que luego, ahí es maravilloso cómo funciona, porque te propone esos pensamientos. Si son pensamientos de queja, te va a subir el cortisol, te va a subir la adrenalina. Es decir, se va a desarrollar una neuroquímica, una cascada química negativa. Resulta que las células tienen en su periferia unos receptores para los químicos que tu cerebro propone, buenos o malos. Y las células se vuelven adictas a esos químicos que tu cerebro, digamos, propone. Wow. Esto es brutal, esto es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque hay que desintoxicar al cuerpo, no solo al cerebro. Imagínate, el móvil, un ejemplo muy cotidiano. Tú estás viendo una película y de repente haces así y dices, ¿para qué he cogido el teléfono? Sí. O sea, es tu cuerpo que te está pidiendo la dopamina barata que te produce el scrollear, por ejemplo, las redes. El cuerpo se ha vuelto adicto a esa dopamina. ¿Qué pasa? Que la dopamina es inversamente proporcional a la serotonina. Quiero decir, la serotonina es la hormona de la felicidad. Uh-huh. La dopamina es la del placer. Están bien las dos. No son incompatibles, pero sí que son inversamente proporcionales. Es decir, cuanto más dopamina chatarra, es decir, dopamina del móvil, por ejemplo, le das a tu cerebro, menos serotonina, es decir, hormona de la felicidad, segrega tu cerebro. Esto hace que las personas reporten, es que estoy satisfecho, estoy infeliz, es que tengo todo pero no estoy pleno, no estoy... Porque cada vez es más complicado. Hay que regular, la gente tiene que entender esto. Es inversamente proporcional. Hay que ponerse límites con esto. Con la tecnología hay que ponerse límites, autolimitarse. Uh-huh. Por esa razón que te digo. Tu cuerpo se vuelve adicto a esa dopamina. Entonces, sin que tú te des cuenta, la mano va al móvil y miras y dices, no sé por qué he cogido. Y luego la razón justifica la emoción. Luego dices, sí, claro, un email. Tenía que a ver si me ha llegado un email. No es verdad. O sea, es tu cuerpo el que ha decidido antes. Uh-huh. Tú luego vas a justificar con la razón lo que ya ha hecho la emoción. Eso es fantástico. Uh-huh. Entonces estoy dando mucha información, ahora un poco mezclada, pero básicamente... pero es muy correcta. ¿Qué sucede con las adicciones? Las adicciones lo que hacen en eso es llevan esa ruta de adicción, pero es el cuerpo. Esto se está investigando muchísimo, son tus células. Cuando hay una adicción mental, es decir, los pensamientos, y luego hay una adicción física, ¿no? Cuando hablamos de adicción física, no hablamos solo de sustancias que impliquen una adicción física per se, sino el móvil, por ejemplo, también, ¿no? ¿Qué sucede? Insisto, las células, la periferia de la célula, te voy a poner un ejemplo. Tú te levantas por la mañana, abres los ojos y tu cuerpo te pide las emociones a las que está acostumbrado. Por ejemplo, la queja. La queja es una emoción. La queja es el deporte nacional. Yo no sé en este país, pero desde luego en el mío lo es. Sí. Es un deporte. Y empieza la persona a quejarse. El ruido de los coches, el vecino de arriba que anda, la queja. ¿Por qué? Porque el cuerpo es adicto a esa queja. Las células son adictas a la queja. Esto hay que comprenderlo. Y cuando te venga un pensamiento de queja, haces aikido con él. Dices, no, o sea, esto no lo quiero. Hay que hacer un esfuerzo consciente para transmutar esa parte inconsciente. Es decir, hay dos puertas de entrada, que son las que yo uso cuando trabajo con personas. Es decir, en mi método precisamente lo que hago es eso. Utilizo la puerta de entrada al sueño y cuando te despiertas. Ahí hay una ventana abierta al inconsciente. Uh-huh. Lo voy a explicar muy rápido. Las creencias, que hemos hablado que tú vas a pensar según tus creencias. No hay más. Las creencias se forman en los 7 primeros años.
Ahí. ¿Por qué? Pues porque el cerebro está en un estado hipnológico, ondas teta. ¿Sí? Luego, cuando somos adultos, esa puerta se cierra y solo podemos aprender a base de repetición. Cuando tú aprendes a conducir, es repetir y repetir y repetir y repetir hasta que llega un momento que automatizas ese proceso. Sin embargo, de los 0 a los 7 años son esponjas, es decir, lo aprenden todos sin cuestionarse. No se cuestionan absolutamente nada. A un niño le dice que van a venir, no sé, el 6 de enero unos señores en camello y los niños no cuestionan absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, cuando tenemos más de 7 años, a partir de los 7 u 8 años, se genera la corteza cingulada, es como una especie de barrera entre la parte consciente y la parte inconsciente. Entonces ahí ya no tenemos un acceso directo. ¿Cómo podemos acceder en esos dos momentos? El cerebro abre como una puerta a esa parte inconsciente por la frecuencia de las ondas cerebrales, ¿vale? En vez de estar en alfa, en vez de estar en beta, que es las ondas en las que estamos ahora, bajan a ondas zeta. Y ahí es donde depende lo que tú escuches. Es tan importante, por eso, por favor, que nadie vea la televisión y menos noticias cuando se está quedando dormido. Vamos a vigilar muy mucho qué es lo que consumimos en esas dos puertas. Mucho. O sea, cuando tú te vas a dormir, yo hace unos años tenía televisión en la habitación y la veía y a veces me quedaba dormida y a saber lo que podía entrar ahí. Sí, es que no, hay que tener muchísimo cuidado, esas dos puertas. Entonces luego lo que tú entras, lo que entra en tu mente en ese momento, yo preparo unos audios que son maravillosos y la gente se queda dormido oyéndolos y me dicen, es que me despierto, wow, súper zen. Claro, porque has metido algo bonito. Ya no hablo de algo bonito en el sueño. Además es una voz humana, que eso reconforta mucho al cerebro. Es algo bonito, es algo que te aporta tranquilidad, paz. Es muy interesante comprender esas dos ventanas de entrada y esas dos oportunidades que tenemos de hablarle al cerebro lo que queremos, no lo que tememos. Y al cerebro, cuidado, porque es muy simbólico. Lo que queremos, no lo que tememos. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con la gente que está en violencia familiar y no se quiere alejar de ahí, aunque le estén pegando todos los días? Hay una adicción. Hay una adicción. ¿Es una adicción? Sí, absolutamente, Nayo. ¿Y es falta de amor? Amor propio, sí, claro. El primer trabajo que se hace es ir a cubrir esas necesidades, porque cuando uno nace en un ambiente de maltrato, para su cerebro lo normaliza y acepta situaciones absolutamente inaceptables de maltrato precisamente porque es lo que conoce. La parte exterior del cerebro, el cerebro moderno, dice, no quiero estar aquí, vámonos de aquí. Pero la parte emocional dice, no, vamos a quedarnos porque esto es lo que conocemos. Sí. ¿Y qué sucede? Que como la parte emocional filogenéticamente es anterior, tiene más conexiones neuronales y tiene más potencia. Si se subieran al ring la amígdala, que es la parte emocional, y el córtex prefrontal, la amígdala le daría una paliza al córtex, seguro, porque es anterior evolutivamente, por lo tanto tiene más fuerza, tiene más potencia. Hay un evento que se llama ataque por amígdala. Esto es cuando la persona pierde los papeles, es decir, posee el control de repente la amígdala. Cuando tú quieres mucho a una persona, de repente esa persona tiene algún brote, que yo le digo, ha brotado, que es que ha perdido los papeles, ¿no? En un momento dado. Entonces, ahí hay que tomárselo con humor y con cariño, decir, bueno, pues ha tenido un ataque por amígdala, no pasa nada, luego yo conozco a este ser humano, lo amo, entonces me da igual, ¿sabes? Está bien. Hay que entender cómo funciona. Por eso es muy importante que las personas entiendan cómo funciona su cerebro y el cerebro de las personas si quieren. Claro. Es que es una manera de estar más tranquilos, más felices. Platícame de tu método BMR. Me imagino que es toda la información que ya analizaste, estudiaste, resumida en la acción. Porque todo lo que estás diciendo es maravilloso, Begoña, pero ¿cómo lo llevas a cabo? Lo llevamos a tierra de varias maneras. ¿Cómo hacemos que haya partes de tu cerebro que interesa que sean más pequeñas y cómo hacemos que haya partes que interesa que sean más presentes, más potentes? Todo eso es la gimnasia cerebral. De hecho, hace poco abrí un espacio que es el gimnasio de la mente. A mí me encanta ir al gimnasio y entonces he conectado esas dos pasiones que tengo, que es entrenar y el cerebro, ¿no? Entonces hay prácticas para poder aterrizar todo eso. En el BMR, por ejemplo, en mi sistema, trabajo, sobre todo el corazón del sistema son los audios. ¿Qué significa BMR? Vago Mental Reset.
Vagal Mental Reset. Sí, Okay. es Vagal Mental Reset, el VMR. Y entonces esto empecé a estudiar las frecuencias cerebrales, empecé a estudiar de qué manera podemos introducir mensajes en el cerebro en esas dos puertas de entrada. La puerta de entrada al despertar es muy sugestionable, el cerebro también es muy sugestionable a la hora de entrar en el sueño. Ese sería el corazón del sistema, la manera en que están grabados los audios a determinados hercios, con una cadencia de voz estudiada, con silencios estudiados. Y luego, a partir de ahí, que lo probé conmigo misma, entonces generé una comunidad donde, bueno, ahora tengo, pues no sé, 100 y pico mil personas, pero en esa comunidad en concreto hay como casi 2.000 personas de WhatsApp. Entonces ahí les iba poniendo audios de conejillos de indias. Entonces las personas me decían, es que me despierto, es que tomaba pastillas para dormir y ya no tomo. Es que me quedo dormida y yo digo, estoy durmiendo como una nana, todas, a casi 2.000 personas, se van todos a dormir con mi voz, se despiertan todos con mi voz y resulta que está siendo muy terapéutico y me está ayudando mucho. Y ahí desarrollé todo un sistema donde incluye pues ya cosas más que todos conocemos, como es la meditación. La meditación es brutal. Claro, ¿qué sucede? Que cuando una persona tiene una inercia muy potente, es complicado ponerla a meditar. Pero lo que hago son audios donde los espacios son cada vez más amplios hasta que el cerebro lo ponemos a meditar. Y es una manera de aprender. O sea que si uno se quiere poner a meditar de la noche a la mañana es complicado, por eso batalla mucho la gente y abandona. Claro, hay que entender que tenemos la red neuronal por defecto, que es esa vocecilla que te habla cuando tú no estás pensando conscientemente. Quiero decir, tú puedes poner tu cerebro a pensar en algo o directamente en nada. Eso sería la red neuronal por defecto. Es esa voz que te habla cuando estás en silencio, por ejemplo, ¿no? Y poner el cerebro a no pensar es lo más maravilloso que hay, es lo más complicado. Es lo más complicado. Entonces hay que entender que se producen modificaciones maravillosas. Es decir, empiezan a generarse neuronas nuevas en el córtex prefrontal, se apaga la parte trasera del cerebro, la amígdala se va reduciendo el tamaño, especialmente la derecha. La amígdala izquierda es de las emociones más elaboradas, la derecha es más del arranque, del pronto, de la ira. Esa se vuelve más chiquita. Entonces el cerebro predominantemente se pone en polaridad positiva del sistema límbico. O sea, tiene unas implicaciones. La salud mental es una catedral tan grande que nos apoya en una sola columna. Entonces, claro, hay muchas. La meditación, los audios. Dentro del sistema VMR yo toco todas. Meditación, los audios, el deporte. El deporte, neurogénesis en el hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro que le dice a la amígdala, tranquila, todo está bien. Se produce, es el de la memoria. Activamos el sistema nervioso parasimpático, es decir, el que te relaja. La coherencia cardíaca también. ¿Cómo hacemos la coherencia? ¿Cómo practicamos la coherencia cardíaca? Con la respiración. Mira, ahora hay una frase maravillosa que es, me encanta explicarlo así. La mente es como un caballo. Las riendas, la respiración. Y el jinete, tu nivel de conciencia. Es brutal. Wow. Es brutal. La mente es ese caballo, pero si se desboca la mente, respira. Dale coherencia con respiración. El cerebro no sabe cuándo vamos a respirar. Es decir, nunca llevamos un patrón de respiración exacto, a no ser que lo hagas adrede, queriendo. Entonces, la respiración cuadrada, por ejemplo, ¿no? Es decir, inspiro en 4, retengo en 4, expiro en 4, retengo en 4. Eso hace que tu cerebro, si tú haces 5 minutos eso al día, haces 5 minutos al día eso, tu cerebro ese momento entra en lo que se conoce como coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca significa que el corazón sabe, hay un ritmo, pum, pum, hay una coherencia. Y entonces el corazón, que tiene 90% de vías aferentes al cerebro, le dice al cerebro, todo está aquí, ok, puedes crear, está todo bien. Ondas, ya lo nivelaste. Crea ondas alfa cerebral, está todo bien. Entonces es como, eso también hace que se desarrollen más células en el hipocampo. Vas a funcionar mejor con la memoria. Cuando el organismo está sometido a muchísimo estrés, falla la memoria, mueren neuronas. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, que es el de la emoción, ¿vale? Ese necesita mucho oxígeno cuando tú vas estresado.
¿Qué pasa si necesita muchísimo oxígeno y mucha glucosa cuando vas estresado? Que el córtex deja de recibir oxígeno y pueden morir neuronas. Entonces hay que modular el estrés. El estrés es una respuesta del organismo maravillosa, pero hay que saber desconectarlo, hay que saber modularlo. Hay estrés positivo y estrés negativo. Claro, eustrés y distrés se llama. Estrés es digamos, el negativo, y el eustrés, que sería un estrés positivo. Tiene esas dos connotaciones. Eustrés. Perdón, distrés. Estrés y distrés. Estrés y distrés. Sí, me ha patinado ahora. Estrés y distrés. Y distrés y eustrés. Se le llama también de las dos maneras, si no recuerdo mal. Pero bueno, sí, hay positivo y negativo. El estrés, si no tuviéramos estrés, nos hubiéramos extinguido como especie. Hay momentos donde hay que... Pero sí, es como un ciervo que va por la sabana africana y le persigue un león. En ese momento, el cortisol por las nubes, la sangre a las piernas para huir, corre, estresado máximo. Pero luego, cuando pasa el peligro, ese ciervo no se queda, es que soy tonto, mira que siempre paso por el mismo sitio, es que mira que yo tal... No, como un ser humano, que nos quedamos rumiando ahí, dale que te dale. Entonces, el tema está en que cuando hay un pico de estrés, un pensamiento va a repercutir en toda tu biología. Te voy a poner un ejemplo, para que lo entiendan además todas las personas que nos están viendo. Imagínate, Nayo, que tú vas por la calle y de repente en la otra acera tú ves a tu pareja besándose con otro. ¡Ah! Sí. ¡Wow! Empieza el corazón a 3000, sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial, la glucosa sube, para la digestión automáticamente. Cruzas y no es. Dices, ¡ay, Dios! ¡Buah! ¡Qué susto! ¡Madre mía, tú! ¡Qué susto! Y no es. ¡Buah! Bueno, pues más de 4 horas tu cuerpo va a tardar en recomponerse. 4 horas después de un susto. Después de un susto. Santo Dios. Los niveles... Me encanta andar asustando por reír. Pues cuidado. Sí. Hay los niveles de cortisol se disparan y tienen una... Con eso quiero decir que el cuerpo es el campo de batallas de las emociones que vienen de los pensamientos. Por eso es tan importante lo que uno piensa, porque todo eso repercute en tu biología de una manera que es brutal. ¿Cómo compensa? Hay una cosa que es muy bonita y es que la oxitocina es la hormona que compensa eso. La oxitocina es la hormona del vínculo. Y esa, ¿cómo conseguimos subir la oxitocina? Abraza. Abrazos, pero no abrazos así rápidos, no. Abrazo. Mínimo 7 u 8 segundos de abrazo para que se libere oxitocina. El bailar, cantar, reír, ducharse con agua fría activa también el sistema nervioso parasimpático, que relaja. Es un poco contraintuitivo, pero también funciona. ¿Y el agua caliente no? El agua caliente relaja, pero no activa el sistema nervioso parasimpático per se, directamente. Okay. Por ejemplo, mojarte la cara con agua fría también va a bajar tu nivel de estrés. Si tú tienes un susto o un pico de estrés muy importante, todos estos tips que acabo de dar son activadores del sistema nervioso parasimpático. Las caricias, pero no cualquiera. Es decir, a un ritmo de 3 a 5 centímetros por segundo es la frecuencia. Autoacariciarse o que te acaricien o acariciar. Se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que te relaja, el que te saca de ese estrés. Un animal de compañía, acariciar. ¿Cómo juega la energía de los animales domésticos? Ay, es que son tan puros. Es que eso es algo tan bonito, porque no tienen esa red neuronal por defecto. Eso que la loca de la casa que decía Santa Teresa, que bla, bla, que bla, bla, que bla, bla. O sea, el animal es energía pura. Entonces, claro, son tan... Bueno, yo estoy enamorada de mi perro. Sí, yo igual. Yo tengo una perrita y 2 gatitas y... Estoy enamorada completamente. Es algo puro. Y yo creo que hay una cosa muy bonita y es que nos conectan directamente con nuestro niño interior. Porque ahí no ves maldad, ahí no tienes que defenderte, no tienes que fingir nada, ahí eres tú. Es más, hasta inconscientemente hablas como un niño cuando les hablas, claro, a los animales. Tiki, de repente. Sí, y ellos lo notan y empiezan a decir tiki. Es que son maravillosos. Pero yo creo que es el niño. Yo he visto personas absolutamente... Hay una señora que vive por mi barrio que es fantástica. Es una señora que se queja de todo. O sea, una señora muy mayor que todo el tiempo se queja de todo, que se lleva mal con todo el mundo.
Pero cuando ve a mi perro, yo noto como su mirada es una alquimia de la mirada, de repente. O sea, la señora va como con esa mirada de cabreo ya crónico, de enfadada todo el rato. Y ve a mi perro, o cualquier perro, le da igual. Ve un perrito y de repente es como, y dices, acaba de salir la niña interior que está hiperenterrada. Sí, gracias al perrito. Exacto, saca el niño interior que todos llevamos dentro. Oye, ¿y qué pasa? O sea, hay de animales domésticos a animales domésticos. ¿Qué sucede con la diferencia entre un perro, un gato o gente que tiene arañas, serpientes, ratones? El sistema límbico. Por ejemplo, los reptiles no tienen ese sistema límbico, no tienen esa conexión emocional que pueda tener un perro o pueda tener un gato. Y luego dentro de lo que es el mundo ya del mamífero, con ese sistema límbico ya desarrollado, están los perros que llevan siglos y milenios en contacto con el ser humano y se han adaptado muchísimo a nuestros sentimientos. O sea, es maravilloso cómo pueden captar la energía, ¿no? Sí, claro. Vivimos en un mundo tan energético que es algo que, insisto, la ciencia le queda mucho, mucho tiempo por poder explicar tantas cosas. Sabemos tan poco, sí. Hay que ser tan humildes. Begoña, entonces, ¿las enfermedades se generan por emociones? Sí, muchas. Yo diría que la mayoría. Sí, la epigenética está diciendo eso. Una cosa es la genética, que es con las cartas con las que tú naces, como si fuera una partida, ¿vale? Y otra, la epigenética, que es como tú las estás jugando. Es muy importante. Entonces, las emociones hacen o pueden hacer que, imagínate, Nayo, que esto es una biblioteca llena de libros y hay millones de ejemplares. Esos son tus genes. Pero tú sacas un libro, otro libro, otro libro. Es decir, tú activas determinados genes. Si tu escenario emocional es complicado, es decir, estás sometido a muchísimo estrés, vas a sacar libros, es decir, vas a activar genes que pueden hacer que enfermes. Por eso es tan importante el entender que juega bien tus cartas. Eso se ve mucho en gemelos monocigóticos, que son gemelos genéticamente idénticos. Mismo esperma, mismo óvulo. Pero luego uno tiene un estilo de vida X y el otro un estilo de vida B. Y de repente ves cómo funcionan distintos. El escenario emocional es clave, porque como te he contado con el ejemplo que te he puesto de ves a tu pareja en esa situación y se dispara toda esa química, está agrediendo tu cuerpo. Entonces, claro, las emociones son clave. Puedes despertar genes, es decir, sacar esos libros, activar esos genes que no se activarían nunca. Por eso hay que tener muy presente que tú puedes venir con unos ancestros, con unas patologías o enfermedades determinadas, pero tú no tienes por qué desarrollarlas, está en tu mano. Claro, y ahí es cuando hay que cambiarlo. Eso es. Begoña, muchísimas gracias. Demasiada información, demasiada información y podríamos quedarnos horas hablando de diferentes ejemplos. Sí. ¿En dónde te localizan para este método BMR? Pues en mi página web, que es Bego Mental Reset, en mi Instagram también, que es Bego_psicología. Y ahí básicamente en estos dos espacios me van a encontrar y encontrar todas las formaciones que tengo muchísimas y es algo que me encanta. Es tremenda, qué barbaridad. Estoy a tope porque estoy en un momento expansivo, creativo y la vida es así de bonita y así de maravillosa y te ponen estos contextos con personas tan extraordinarias como tú. Muchísimas gracias. Gracias y ahora tú vas a hacer tu canción. ¡Ay, qué ilusión me hace! Me hace esa ilusión. Mi querido Panda, a ver, ¿qué canción le vamos a tocar a Begoña? Hola. Con tanta información vamos a cantarle a la cabeza. Así es, hay que cantarle a la psicología, a las emociones, ¿verdad? Sí. Como es de España, él quería tocar algo de allá, pero no creo. A lo Paco de Lucía. A lo Paco de Lucía. Lo voy a poner en una encrucijada. Ahí va. La reinvención, tu gran afición, cuántas cosas hiciste, cada una de tus pasiones, te diste la oportunidad de accionar, empresaria hasta conductora, una escuela para choferes también. Madre fuiste
a los 21, pero a los 41 empezó a aflorar la creatividad, a estudiar para entenderte a ti, neuropsicología, para interiorizar, psicóloga te volviste, maestría y mucha investigación, para entender cómo actuamos los demás, por emociones, por heridas de la infancia, pero todo eso lo puedes cambiar. BMR es tu proyecto, es lo que tú expresas a toda la gente, para que lo que tú experimentas para ti, todos lo podamos hacer y crecer. Engaña a tu mente, hazla tú creer que todo eso tiene otra historia que entender. Puedes tú cambiar cualquier situación, simplemente créela. Begoña te ayudará. Oh, qué bonito. Fíjate todo lo que has logrado, Begoña. Con Qué tanta bonito. investigación y con tanto análisis, haces que podamos comprender que todos podemos cambiar, que todos podemos tener una nueva historia de nuestra vida con algo que nos pasó y que nos tenía sufriendo. Es simplemente verlo de una manera diferente, hacer creer a la mente que la realidad es diferente. Y la realidad que le haces creer es lo que te hace cambiar. Qué bonito. Qué bonito. Alucino. ¿Te Qué gustó? bonito, me ha encantado. Qué bueno. Me ha encantado. Esa es tu historia hecha canción. Ahora sí, Panda. Me ha Gracias. encantado. Qué bonito. Es que aplicamos toda tu técnica. Es maravilloso. Para conectar. Muchas gracias, Begoña. Gracias Muchas por gracias tanta a ti. información que nos diste. Gracias. Y yo inmediatamente ya voy a tomar tu curso porque la verdad es que es increíble. O sea, Es increíble. lo haces ver Sí. tan fácil en Sí. algo que batallamos siempre y que podamos cambiar. Es que no hay que rascar ahí con tanto pasado, hay que ir a esculpir el cerebro. Es correcto. Sí, es Gracias, maravilloso, Begoña. estoy feliz de hacer lo que hago. Y Gracias a nosotros de que lo vosotros. puedas expresar con la comunidad. Gracias a vosotros. Gracias. Dios te bendiga. Gracias.